Que se abran los cielos, que venga tu gloria, que restaures todo mi ser, que tu espíritu venga a llenar mi corazón. Tocando Almas con Nati Gómez. Bienvenidos a este programa Tocando Almas con Nati Gómez. Tenemos unas invitadas muy interesantes, muy especiales, mujeres ungidas por el Señor, quienes nos estarán contando aquí su testimonio. Así que los invito a todos ustedes para que no se desconecten y vean a continuación esta linda historia. Mi nombre es Isabela del Carmen Benítez Serpa. Soy religiosa hace 2 años y medio más o menos. ¿Cómo inició mi vocación? Bueno, primero, yo no quería ser religiosa para nada. Yo quería estudiar psicología. Sucedió, yo digo que todo comenzó a raíz de mi mamá, de su insistencia por querer que yo fuera a la iglesia, por querer que yo la acompañara a la consagración a la Virgen. Pero yo no quería nada de eso. Yo era muy apática a esas cosas. Entonces sucedió que a raíz de tanta insistencia cedí a consagrarme a la Santísima Virgen María otra vez, o sea, como a renovarla, porque ya yo me había consagrado a los 12 años, pero como si no hubiese pasado nada, ocurrió esa consagración. Entonces mi madre dijo, Isa, ¿por qué no se consagra una de tus amigas? Entonces yo, no, mami, ¿para qué? Entonces ella me dijo, sí, llévala. Entonces mi amiga dijo, si yo me consagro, pero si tú estás ahí conmigo. Entonces me tocó quedarme todas las 33 clases con mi mejor amiga. Entonces yo digo que ese fue el momento como que partió mi vida en dos, la consagración a la Santísima Virgen María. ¿Qué sucede a partir de esa consagración? Dice San Ignacio en una de sus posiciones, que existe un momento en la vida que se llama como 2 banderas, como uno ve el bien y el mal. El bien obviamente es Dios y el mal, todo lo que trae, es decir, el enemigo. Entonces yo como vi eso claro en mi vida y vi todo lo que estaba haciendo mal, todos los vacíos que tenía, las heridas, y de que de manos de la Santísima Virgen María pues podía salir de tantos vacíos, de tantas heridas que pues yo tenía en mi corazón. Entonces, luego de consagrarme, pues cierto, tenía que entrar a la universidad, ya salía del colegio, ya tenía todo pago para la psicología, no, ya iba a entrar. Entonces sucedió que había algo en la comunidad donde yo me consagré que se llama Lazos de Amor Mariano, que se llama Siervos, es dedicarle como 4 meses al Señor, completamente, pues sin familia, sin nada. Entonces yo decido hacer ese proceso, dedicarle 4 meses a Dios, y en ese proceso vivo un retiro ignaciano de 3 días en silencio, de los cuales solamente viví 2 porque uno me tuve que ir a mi casa por la pérdida de un ser familiar. Yo llego al 3er día de retiro ignaciano, y ese fue el día donde nos hablaban de la vocación, y solamente el sacerdote se dedicó a hablar de la vida religiosa. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que siento? Era como un ardor por dentro que yo no comprendía. Yo no sabía nada de las monjas. Lo que yo sabía era que lo que siempre me dijeron, que eran unas amargadas, pero estaba muy equivocada. Entonces sucedió que le pregunté al sacerdote qué era eso de la vida religiosa, pues como que tenía como esa inquietud en mi corazón, porque sí, sentía como ese ardor en mi corazón. Y luego de mucho meditar, así, de muchas idas al Santísimo, el Señor me hizo saber, porque no fue ninguna religiosa, ningún sacerdote, ningún misionero, quien me dijo, yo te llamo. Fue Él, no sé cómo explicarlo, pero es como una certeza que se siente en el corazón, que es esto, o sea, que no voy a ser feliz en otro lado. Cuando yo siento esa certeza en mi corazón, fue una gracia impresionante, porque yo dije, dejo todo atrás, carrera, me tengo que ir ya, porque esta gracia que siento en estos momentos la puedo perder. Entonces decido
salgo de esa temporada de siervos, decido buscar comunidades religiosas y una religiosa me explica que en el llamado hay otro llamado, que dentro de ese llamado, que es la comunidad. Entonces yo entro a buscar comunidades y me empapo de muchas comunidades. Tuve 3 comunidades religiosas, no esta todavía, y hablaba con las religiosas, me acompañaron, pero nada se daba. Yo decía, ay Señor, ¿qué quieres de mí? Y durante ese tiempo estudié pedagogía, pero lo más curioso fue que yo no estudié pedagogía por gusto, sino de que mi papá quería de que yo antes de irme, él no estaba muy de acuerdo, para nada, estudiara. Al ver universidades, al ver el tiempo que se duraba y la lejanía de las parroquias, de las capillas, la distancia era muy larga de las universidades y normalmente en las universidades no hay capillas. Entonces para mí eso era muy difícil porque como ya yo había tenido un encuentro con Dios grande en ese proceso de siervo, en especial en ese retiro ignaciano, yo dije, no, si yo pierdo la comunicación con el Señor, lo pierdo todo. Entonces yo no quiero. Y como ya sentí ese llamado, opté por estudiar pedagogía solo porque me quedaba una capilla bajando mi salón. Yo dije, no es aquí, no importa, no me gusta la pedagogía, pero voy a estudiarlo solo, Señor, porque está cerca de mí. Entonces, sí, estudié solo 2 semestres, porque eso es una cosa que tú no te explicas, o sea, tú no te hallas. Tú dices, o sea, no soy plena. Sí, era misionera en la comunidad de Lazos. Dirigí un grupo hermoso que se llama Misión Adoración, en donde eran muchas idas al Santísimo. Entonces me encantaba, pero yo decía, aún me falta algo. No sé. Sirvo al Señor, estudio, pero no me siento plena. Entonces, como ya les decía, en esa búsqueda de buscar comunidades religiosas, un día yo le dije al Señor, no más, era en pandemia, no más, ayúdame, porque yo siento que no soy feliz en esto que estoy haciendo. Entonces salgo de esa temporada de siervos, decido buscar comunidades religiosas y una religiosa me explica que en el llamado hay otro llamado, que dentro de ese llamado, que es la comunidad. Entonces yo entro a buscar comunidades y me empapo de muchas comunidades. Tuve 3 comunidades religiosas, no esta todavía, y hablaba con las religiosas, me acompañaron, pero nada se daba. Yo decía, ay Señor, ¿qué quieres de mí? Y durante ese tiempo estudié pedagogía, pero lo más curioso fue que yo no estudié pedagogía por gusto, sino de que mi papá quería de que yo antes de irme, él no estaba muy de acuerdo, para nada, estudiara. Al ver universidades, al ver el tiempo que se duraba y la lejanía de las parroquias, de las capillas, la distancia era muy larga de las universidades y normalmente en las universidades no hay capillas. Entonces para mí eso era muy difícil porque como ya yo había tenido un encuentro con Dios grande en ese proceso de siervo, en especial en ese retiro ignaciano, yo dije, no, si yo pierdo la comunicación con el Señor, lo pierdo todo. Entonces yo no quiero. Y como ya sentí ese llamado, opté por estudiar pedagogía solo porque me quedaba una capilla bajando mi salón. Yo dije, no es aquí, no importa, no me gusta la pedagogía, pero voy a estudiarlo solo, Señor, porque está cerca de mí. Entonces, sí, estudié solo 2 semestres porque eso es una cosa que tú no te explicas, o sea, tú no te hallas. Tú dices, o sea, no soy plena. Sí, era misionera en la comunidad de Lazos. Dirigí un grupo hermoso que se llama Misión Adoración, en donde eran muchas idas al Santísimo. Entonces me encantaba, pero yo decía, aún me falta algo. No sé. Sirvo al Señor, estudio, pero no me siento plena. Entonces, como ya les decía, en esa búsqueda de buscar comunidades religiosas, un día yo le dije al Señor, no más, era en pandemia, no más, ayúdame,
porque yo siento que no soy feliz en esto que estoy haciendo. Sí, te sirvo, pero no soy plena. Entonces, en esa adoración virtual, yo todo lo hacía, pues yo no perdí comunicación con el Señor en pandemia, veía sagrarios virtuales y así. Luego de eso que yo le dije al Señor, yo tenía un San José dormido. Entonces sucedió que yo había escuchado que el Papa le ponía a su San José dormido todas las dificultades. Yo dije, ve, yo también lo voy a hacer. Pero, o sea, no con esa fe ni con esa devoción. Yo no le tenía devoción a San José para nada. Entonces yo escribí un papelito, mira San José, así tal cual. Ayúdame a encontrar la comunidad religiosa, pero con una condición, que mi papá ceda, porque eso para mí era importante. Luego que yo le digo esto al Señor, de que le escribo esto a San José, un día me encuentro con un estado de WhatsApp de una comunidad religiosa que yo no conocía, que eran las Hijas del Fiat. Era un congreso vocacional, pero yo no entré a ese congreso, yo solamente me quedé con el número. Le escribo a esa monjita, le escribo que tengo la inquietud. Y fue muy providencial porque luego de que hablamos, ellas venían a Barranquilla. Yo soy de Sucre, pero los últimos 3 años antes de venirme al convento, viví en Sabana Larga, Atlántico. Entonces ellas venían a un pueblito cerca de Sabana Larga, providencialmente. Yo asisto a ese congreso que era de un solo día. Mi mamá me lleva escondida de mi papá. Todo lo hicimos por debajito. Entonces, tener ese encuentro con esta comunidad para mí fue fuerte. Fue inolvidable. Entonces, yo hablo con la monjita, le pregunto, pues indagué para ver quiénes eran. Y digamos que una cosa me llamó mucho la atención, pues yo decía, ay Señor, ¿qué quieres? ¿Vida apostólica o contemplativa? Yo hablo mucho, yo como que la contemplativa como que no me inclino mucho, pero si tú quieres, yo lo hago. Entonces sucedió algo muy lindo que esa monjita me dijo, nuestra comunidad es activa contemplativa. Yo dije, ya. Fue como ¿qué será esto? O sea, tienen las dos. Entonces me llamó mucho la atención y ella me dijo, bueno, ven a hacer la experiencia y ahí miras y conoces la comunidad más a fondo. Entonces, todo se dio. Fue algo de San José. Nos regalaron los pasajes a mí y a mis papás. Todo. Mi papá me llevó, no sé cómo San José le tocó el corazón, porque mi papá estaba furioso. Y me llevó hasta allá, hasta la Ave María. Y fue muy lindo porque él tenía un concepto de las monjas de que eran unas amargadas, lo que la mayoría del mundo piensa. Y él dijo cuando se fue, Isa, yo nunca había visto una alegría tan grande en una monjita. Yo me voy diferente, pero con el deseo de que yo me devolviera. Pero se fue totalmente cambiado. Yo hago esa experiencia y ya no me devolví más a mi casa. Fue el día de la vida consagrada. El día de que el Señor me dio la certeza y yo dije, no, ya no me vuelvo a mi casa. Ya esta gracia la voy a coger y la voy a... Es como un regalo que tú tienes. Tienes un regalo frente a ti. Y si no lo abres, pues no vas a descubrirlo. Entonces yo en su momento destapé ese regalo. Y desde ese día no volví a mi casa. Me quedé en la comunidad. Y ya voy a ajustar ya casi 3 añitos en ella. Soy novicia de 2º año feliz, dichosa, yo no me cambio por nadie. Mi mamá dice, hija, si te quieres venir, te puedes venir. Pero yo le dije, mami, yo no he encontrado lugar en donde yo me sintiera con esa felicidad que no encontré en otro lado. No. Bueno, lo que más ha marcado mi vida religiosa, que vibro con eso, es que el Señor me haya hecho saber de que soy su hija. Y a partir de eso, pues he descubierto mi ser redimida y mi ser amada. Y con eso he podido ayudar a muchas personas que uno a veces dice, yo no hago nada, solo hago escuchar. Y hoy día hace falta mucho escuchar. Y decirle a otra persona, mira, aquí estoy, ya, habla.
Con eso, pues yo cuando estaba en el mundo pensé de que escuchar era simplemente sentarte y ya, pero ir orando por esa persona, ir intercediendo, ir hablándole a Dios de esa persona, yo digo que eso no tiene precio. Y para mí pues me ha marcado muchísimo, porque yo a veces quiero hacer tantas cosas, pero el Señor me dice un momentico, que quien hace soy yo, tú no vas a hacer nada, solamente un instrumento. Y aquellos jóvenes de que hoy pues sienten la inquietud del llamado, pues los invito a que se lancen. Yo una vez tenía mucho miedo, les confieso, muchísimo, pero lo que me hizo apartar el miedo fue el ir a visitarle al Santísimo, porque el hablarle, el decirle, mira Señor, no puedo, siento mucho miedo, el darle confianza a Dios, porque es Dios, hace de que uno tenga la valentía, el valor de tomar sus fuerzas y decir, es que voy contigo, no estoy solo ni sola. Y otra cosita es que cuando yo estaba en el mundo, era muy vanidosa y me vestía un poco mal, muy mal. ¿Y qué quería yo? Llamar la atención de los hombres, obviamente. Pero cuando conocí al Señor descubrí que no me valoraba. ¿Por qué? Al vestirme mal, provocaba. ¿Y qué hacía con los hombres? Que me miraran mal, que solamente quisieran una cosa conmigo. Entonces, cuando lo descubrí, me di el valor y me empecé a vestir bien, no mostrando, cuidando esa imagen que soy, sí, que soy de Dios. Y así, pues yo le comentaba a mis amigas, se molestaban, pero yo decía, no, el valor que nosotras nos damos, no lo damos al vestirnos. Porque una vez escuché una frase de Jesús que le decía como a una vidente, yo creo que es un libro hoy, no me acuerdo muy bien, decía, mujer, tus modas me crucifican. Ya con eso yo quedé muy tocada. Yo soy la hermana Madeleine Vallejo Morales, llevo 11 años en la comunidad, felizmente casada. Lo más importante para seguir al Señor primero es tener un verdadero llamado. Y con esto les cuento algo pequeñito. Cuando yo todavía era laica, estaba en un retiro de conversión y en ese retiro, estaba como en un momento de mucha rebeldía. Yo sentí que el Señor me estaba llamando y no le hacía caso a ese llamado. Bueno, pasaron una serie de cosas y cuando recibí la bendición de la Virgencita me encontré con una persona. Esa persona me dijo que la Virgencita le había pedido que rezara por mí, para que el Señor despertara en mi corazón el deseo a la vida religiosa, porque el llamado lo tenía, pero el deseo no. Entonces lo primero es tener un verdadero llamado, que el Señor se encargará de mostrar en el tiempo de Él, o ponerte en tu corazón el deseo. Y lo segundo, lo más importante, porque dentro de la vida religiosa se presentan, como en una vida laical, matrimonial, muchas dificultades. Y cada vez que vas caminando, te vas dando cuenta de que hay como más, trampitas o cosas en el camino o insidias del enemigo que te quieren sacar. Hay una cosa que realmente es importante y es la Santísima Virgen María. Sin la Santísima Virgen María no podemos dar medio paso, o si lo damos mal. Entonces eso es realmente lo importante. Y una tercera cosita es lanzarte, dejar el miedo atrás, pensar que si por lo menos lo intentas no vas a quedar frustrado, frustrada toda tu vida, y pensando qué pudo haber sido si hubiera optado por esto. Entonces me parece muy importante y fundamental, y con esto quiero animarte a que te lances a vivir esta experiencia. Recuerda, Duc in altum, rema mar adentro. Yo soy la hermana Verónica Alzate de la comunidad de las hijas del Fiat, felizmente casada. Hace 18 años me casé con mi esposo Jesús
y soy muy feliz. La verdad es que me ha dado la plenitud, no tengo de qué quejarme de ese esposo, soy una mujer plenamente dichosa. Eh, Realmente en la plenitud de todo ser humano está en descubrir el amor de la cruz, el amor de un Dios que se ha entregado por completo en una cruz por amor a sus hijos, por amor a nosotros, y eso es lo que todos los días experimento, un amor de Dios que me sobrepasa y que también muchas veces, aunque es de cruz, porque muchas veces el amor también tiene que pasar por la cruz, eh, es un dolor donde tú nunca te sientes solo. Entonces, en esos momentos de cruz precisamente es cuando más cerca se puede sentir a Dios. No te canses